Así que vamos a tener que también conectar al buen amigo, el pastor Iván Candela, debo decir, Iván de la Torre, hacerlo por vía telefónica, porque de alguna manera no nos está funcionando el Zoom. Pastor Iván de la Torre, hoy nuestro adversario está complicado, pero en el nombre del Señor tendremos la victoria. Estamos ready, no importa, el teléfono sigue siendo la alternativa para esta mañana. Qué bueno, y qué bueno que tú nos acompañas, Pastor Iván de la Torre, y que nuestra gente no se queda sin recibir la información, que me parece que es lo primario. Los aparatos, estas situaciones, ¿verdad? Fallan, pero tenemos las maneras de poder accesar a la información. Y el Pastor Iván de la Torre hoy nos va a estar trabajando en un tema bien interesante, que es el tema de la sección que tiene que ver con generación relevo, y ciertamente Sí. hoy tiene un tema muy, muy importante. De hecho, a la gente que me está escuchando y nos está viendo a través de Facebook, a través de nuestras páginas de Tertuhablemos, a través de la página de Jesús Semidey Ministries y de todas nuestras páginas, usted puede también, mientras nos esté escuchando y me está viendo a mí nada más, lamentablemente pues, me tiene que ver a mí nada más y de otra. Pero mientras estamos dando todo esto, esperamos poder solucionar esta situación en el nombre del Señor. Así que, Pastor Iván de la Torre, sé que el tema que vas a trabajar esta mañana es un tema bien poderoso y no tan solo poderoso, es un tema bien importante. Y en este día, en esta sección de generación relevo, primero que nada, la paz de Dios para todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en esta hermosa mañana. Así es. Pues dentro de este tiempo, ¿verdad? Que entre tú hablemos Yes. de generación relevo, pues yo voy a comenzar a trabajar contigo varias semanas el tema del proceso para transicionar. Excelente. Ese proceso que debe tener todo pastor al tiempo de transicionar. Sí. eh, y voy a trabajar todo ese tema durante este mes contigo. Y uno de los subtemas, que es el que voy a tocar en la mañana de hoy, es el tema de cómo me preparo para el retiro a través de una pensión pastoral. Ese tema es un tema que, como muchos que no se quieren morir, no quieren hacer los prearreglos funerales, que arregle el que venga atrás, pero dentro de una pastoral y una administración responsable, tanto el pastor como la iglesia deben ambos mirar porque ese proceso se pueda dar. Así es. Y empecé con este tema que es como uno de los más difíciles porque hay muchos pastores que tienen temor de hablar sobre esto con sus juntas, y hay juntas que a veces no es que tengan temor, a veces desconocen. Y el primer consejo de la mañana de hoy es a nuestros pastores desde ya, desde temprano, no tengan temor de comenzar a hablar de estos temas con su junta y educar la iglesia sobre estos Sí. temas. Sí. En la vida todo es educación, y de la misma manera que todas, todas las vocaciones tienen esta parte de remuneración, de pensión, de retiro, en el ministerio pastoral también lo hay. Y una de las arreglos que debe hacer todo aquel que está en el ministerio es pensando en el proceso de relevo, es qué voy a hacer cuando yo termine. Lo Así es. primero que yo tengo que decir hoy, Jesús, es que muchos pastores se mantienen en sus posiciones por razones económicas, porque no saben qué hacer cuando se retiren, porque no han tenido un arreglo de pensión pastoral para su retiro. Uh -huh. Lo primero es que hay todo ministro, lo primero es que debe saber aquí en Puerto Rico que toda iglesia debe proveer para el seguro social. El seguro social es una ley. Y si el ministro es parte de la plantilla de empleados de la iglesia, pues recibiría una W2
pero sí, y ahí le pagarían su seguro social. O si es un servicio profesional que está sirviendo el pastor, Ujú. debe recibir una 480 y ahí entonces también la iglesia tendría que pagar la mitad de su seguro social y el ministro la mitad del seguro social. Ese es uno ese es el primer plan de pensión que tenemos que mirar porque en Puerto Rico es una ley. Hay quienes piensan que no, pero sí, dentro del servicio pastoral es una ley. Por otro lado, todos sabemos que el seguro social, lamentablemente, en los salarios de Puerto Rico no sería el arreglo último o mejor. Así que tendríamos que hacer unos arreglos adicionales. Y este temita de la pensión pastoral, en su contexto para algunos es irrelevante hasta que le toca el momento. Y hemos visto pastores que Sí, están detenidos en su relevo sabiendo que su tiempo ha llegado sí. y que es hora de pasar el batón y no lo hacen y me lo han dicho a mí como líder denominacional, me lo han expresado, que pues, no, nunca se atrevieron a tocar el tema. Hoy es el día de comenzar, porque usted está escuchando hoy este programa de Telto Hablemos y estamos hablando de generación relevo, Sí. estamos hablando del proceso de transición y es importante que nosotros eduquemos a nuestra congregación y ese es el próximo subtema de lo que voy a Mira, estar pastor, tocando. y Sí. permíteme decirte varias cosas. Primero, gracias a la gente Ujú. que se conecta con nosotros en nuestras diferentes páginas y que de alguna manera nos está viendo a través de Facebook. Hoy, ciertamente tuvimos una situación que no nos ha permitido, el programa que utilizamos, la plataforma de Zoom, no nos ha permitido conectarnos a la página de Facebook para que ustedes también, como siempre y como es el modelo de este programa, ustedes puedan ver la tertulia, ¿verdad? Esta conversación entre nuestros invitados y este servidor. Lamentablemente, hoy hemos tenido desde muy temprano esta situación con la, ¿verdad? Con la plataforma de Zoom en esta conexión. Hemos verificado todas nuestras conexiones de internet y todo está funcionando adecuadamente, pero lamentablemente no hemos podido tener esta conexión, así que le pido excusas a toda nuestra audiencia. Hay tantos queridos amigos pastores y pastoras que se están conectando ¿verdad? Con el programa y no han podido ver quizás al buen amigo el pastor Iván de la Torre, como estamos acostumbrados a verlo, y a nuestros invitados de la mañana, pero no obstante a eso, hemos estado votando en la línea telefónica porque no queremos que ninguna persona, ningún pastor, pastora, que es para, ciertamente, el contenido de este programa es para pastores y pastoras, no se pierda ninguna información. Y el pastor Iván de la Torre está compartiendo un tema muy importante que es el tema de lo que es el retiro de los pastores y las pastoras. Y me parece importante también mencionar, pastor Iván de la Torre, que Ujú. dentro de la experiencia del retiro, usted ha dicho varias cosas. Número uno, que muchas veces los pastores y las pastoras ven la retirada de sus ministerios un poco imposible o difícil. Primero porque muchas veces no conocen otras herramientas y otras cosas que hacer, es lo que han hecho toda la vida. También en términos de lo que es la experiencia económica. Y ciertamente esta es también un elemento bien poderoso y que de alguna manera nos lleva a nosotros a poder decirle a nuestra audiencia, a los pastores y a las pastoras, que tienen ellos que de alguna manera educar a la iglesia y educar a sus cuerpos directivos para que les pueda, ¿verdad? Para que ellos puedan ciertamente tener un retiro digno luego de finalizar su jornada. De hecho, hay estructuras y denominaciones que ya tienen de por sí. O sea, dentro de su plantilla de trabajo, cuando uno va a pastorear alguna de sus iglesias, ya esto está debidamente resuelto. O sea, el pastor no tiene que ir a hacer, ¿verdad?, este tipo de señalamiento, sino que ya está resuelto, ya está debidamente establecido cuál es el salario pastoral, cuáles son los beneficios pastorales. Y esto también, por otro lado, ayuda ciertamente al pastor a no tener que quizás entrar en este tipo de conflicto, Iván de la Torre.
Sí, eso era lo que iba a dialogar contigo ahora, que dependiendo la denominación, eso ocurre. Por Claro, ejemplo, en una organización de corte central, ¿verdad? Eso que tú acabas de mencionar es así. Pero, por ejemplo, el estilo de iglesia que yo dirijo es una iglesia donde cada iglesia es autónoma, ¿verdad? Porque es un gobierno presbiteriano congregacional. claro, Y entonces cada iglesia es parte de una afiliación, pero cada iglesia es una iglesia soberana. Entonces, es allí, o por lo menos también vamos a darle también la oportunidad a estas iglesias que no tienen ninguna afiliación. Así que, o sea, el que tienen que en la medida en que Dios va prosperando esas iglesias, van a ir, deben ir preparando, ¿verdad? Ese paquete para el retiro de su pastor. correcto. La iglesia ama a su pastor. A veces también va a depender del tamaño de la congregación. Pero no importa cuál sea el tamaño, siempre porcentualmente se puede hacer un trabajo que sea mucho o poco. Lo importante es que cuando ese pastor cumpla su tiempo de trabajo, de servicio al Señor y a esa comunidad, él pueda por lo menos salir con una Claro, ayuda claro. para sus pastillitas, porque mira, yo tengo pastores que le tenemos que dar ofrendas retirados para ayudarlo porque no se pudo hacer ese asunto de la pensión Oye, pastoral. pastor, y me parece que el trabajo pastoral no podemos verlo menos que cualquier otro trabajo y otra función que No, no, ciertamente tienen su retiro. O sea, sí, muchas veces, y esto hay que decirlo con mucha candidez y me paro en tierra, yo sé que es tierra movediza, pero tengo que decirlo. Muchas veces la experiencia del trabajo pastoral se ve como menos. Se ve por debajo, la gente lo ve como si esto depende de Dios y al final del día Dios te va a sostener y cuando llegas a viejito, pues Dios, como dedicaste tu trabajo al ministerio, pues Dios te va a sostener. Y a mí me parece que estamos lejos. Esto es una realidad ciertamente bíblica. Dios bendice y Dios nos va a ayudar y toda la cosa. Pero sí. tampoco podemos olvidarnos que ciertamente si yo no me preparo para eso, cuando llegue el momento de mi retiro, ciertamente voy a vivir experiencias muy duras y muy difíciles. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se toma en cuenta eso. Mira, y totalmente de acuerdo como tú dices, ah, por eso entonces es la importancia de nosotros poder educar a nuestras congregaciones. Y es una de las cosas que también nosotros hacemos desde acá, desde la fraternidad, desde el Claro, liderato. claro, Tratamos de constantemente eh, hablar con las juntas administrativas de las iglesias, claro. hablar con eso. Y vuelvo y reitero hoy aquí, pastor, tú eres el maestro de tu iglesia. Y tú eres un hombre, una mujer amada por tu gente. Y cuando tú le hablas a tu gente conforme a lo que la palabra del Señor enseña, Sí, entonces no hay por qué temer sobre estos temas. Mire, para contextualizar esto, ¿verdad? Eh, eh, la pensión debe ser mínimo una tercera parte del salario pastoral. Por ejemplo, eh, si un pastor gana unos $40,000 al año, esa salida debe ser $10,000. Si un pastor gana 50,000, son 15,000. Si un pastor gana 60,000, son al 20,000 año, al año. al año. Sí, sería lo que una iglesia debe darle a su pastor a la hora de salida y de salida como una ofrenda de salida global. Hay iglesias que hacen eso, que pueden hacerlo por su condición económica, más pueden asignar una porción de pensión que puedan trabajar con ese pastor para Correcto, luego de también, correcto. ¿verdad? Como un pago.
Hay quienes pueden hacer una de las dos, hay quienes pueden hacer las dos, ¿verdad? Y es allí donde ese pastor que ha estado 10, 15 años, 20 años, 30 años, en 40 años, ahora mismo yo tengo pastores que en este año se me retiraron con 40 años de servicio y en esa transición pastoral que estuvimos haciendo, la iglesia pudo ayudar a su pastor. ¿Ves? Pero ese es un trabajo que comienza hoy si todavía no lo ha comenzado a hacer. Hoy es el día para comenzar a hablar sobre ese asunto con tu congregación, pastor, y si algún miembro de alguna junta de oficiales o algún hermano de una iglesia que nos esté escuchando en este día, pregunte a su liderazgo cómo está esa situación con su pastor. El día que su pastor salga, va a quedar en el olvido o simplemente va a haber un proceso de agradecimiento por sus años de servicio en la obra del Señor. Dentro de ¿cuándo es el tiempo necesario para la pensión pastoral? Pues mira, en algunos lugares te requieren ciertos años de servicio. Hay corporaciones, ¿verdad? Estoy hablando del término secular. Hay corporaciones que para tú tener derecho a tu pensión debes trabajar 10 años consecutivos en esa pensión. Igualmente, en el Seguro Social te toman en cuenta los últimos 5 años. Así que los años requeridos para compensar a un pastor deben ser determinados en esa negociación que hubo, o si la denominación lo hace, pero que estén claros a la hora de entrada cuál debe ser la manera como este pastor debe ser remunerado una vez se ha retirado. Sí. Y se podría asignar cierta cantidad de dinero, por ejemplo, para dar un ejemplo hipotético, una iglesia podría separar $1,000 anuales en una cuenta, ¿verdad? O una cuenta que el pastor tenga de retiro por sus años de servicio, y que cuando al pasar 10, 20 años, lo que determinen que es su tiempo para tener derecho a esa pensión, pues cuando él se vaya pueda recibir ese bono retroactivo, ¿verdad? Sería como un bono retroactivo de pensión pastoral o retiro pastoral, y ahí poder tener ese derecho, ¿ves? Que es lo que se llama en el concepto de pensiones vested, que está ya madura para poder recibir. En algunos concilios de pujanza económica se toma en cuenta la matrícula de ministros que tiene, las cuotas que pagan, y por ejemplo, algunos de nuestros concilios o de distrito en Estados Unidos, ¿verdad? Y Puerto Rico estamos trabajando con eso, de los mismos diezmos que el pastor da y de las cuotas que el pastor paga, sacan 1%. Muchos de nuestros distritos se saca el 5% de lo que el pastor ofrece a la denominación para abrirle una cuenta de retiro ministerial o pastoral. Así que eso también, que tú lo dijiste al principio del programa, hay concilios ¿verdad? O denominaciones que hacen ese arreglo. Correcto. Pero, y eso, aunque a veces no es tanto como la gente piensa, pero es un alivio, o sea, es una ayuda adicional que puede bendecir a ese pastor que se retira y que lo puede hacer tomar una decisión de salir a tiempo en el mejor momento, ¿verdad? Y no cuando la gente dice cuándo se va a ir este señor o esta señora. Mira, Pastor Iván de la Torre, yo creo que lo importante en lo que ciertamente usted nos está presentando, y que me parece que es una conversación necesaria y muy importante la que estamos teniendo en esta mañana. Yo creo que hacia donde estamos disparando y hacia donde estamos mirando y enfocando es que no puede ocurrir que un pastor se retire del ministerio y viva en la pobreza. No. Luego de haber dedicado 30, 40 años al ministerio, no puede eso seguir ocurriendo. Y esto está ocurriendo y sigue ocurriendo. O sea, no puede ser que un pastor, después de dedicar años de trabajo
tenga que vivir en la pobreza y literalmente viviendo de la bondad de la gente y casi los pastores casi mendigando Ujú. poder experimentar el poder sobrevivir. A mí me parece que esto no debería ser lo que deba estar ocurriendo. Todo lo contrario, de hecho, por eso yo dije ahorita y lo vuelvo y lo presento, y esto con mucho respeto para toda nuestra audiencia. Yo creo que lo primero que hay que empezar a trabajar es que la gente debe comenzar a ver el trabajo ministerial pastoral como una profesión tan digna Ujú. como cualquier otra. Lo O sea, es. es digna. O sea, tenemos que comenzar a mirar y a elevar el estándar y llevar el estándar de la vida de un pastor y llevar la vara a donde es, que es un trabajo digno, que como trabajo digno también el pastor merece un retiro digno. Y no puede ser que un pastor o una pastora, después de tantos años trabajando dignamente, tenga que retirarse y vivir de manera indigna, por utilizar esa palabra, porque de alguna Ujú. manera está viviendo en una pobreza extrema. Y eso me parece que no hace justicia al trabajo pastoral. Para que tú tengas una idea, en nuestra fraternidad de las Asambleas de Dios, Sí, un ministro que sale y se retira, nosotros tenemos a nivel nacional hay un sistema de retiro, obviamente, pero por ejemplo, un pastor que sale ya jubilado y no recibe cierta cantidad mensual, ¿verdad? Hay un número sí, que ellos entienden que es estar por debajo del nivel de pobreza. El Concilio General tiene un fondo de ayuda, de benevolencia a estos pastores excelente. y entonces le dan lo que se llama una ayuda suplementaria o complementaria que lo lleva a subir por encima del nivel de pobreza. Excelente. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque durante estos últimos, ya cumplí esta semana 4 años como superintendente de la Asamblea de A Dios. la gloria de Dios, hermano mío. Ese es uno de los días más felices que yo me encuentro cuando yo firmo la recomendación de un pastor que se me jubila, que está por debajo del nivel de pobreza, y hago la solicitud o el requerimiento al Concilio General de que lo ponga a vivir dignamente. Y ese día para mí es un día grande Gloria porque a no Dios. veo a un pastor en penurias, en dificultades, después que ha servido al Señor y ha servido a la gente por tantos años. Así que por lo menos yo doy gloria a Dios que nuestra organización tiene ese fondo, y son muchos los que reciben ese fondo de nuestros ministros retirados y jubilados. Pero, por ejemplo, una iglesia no afiliada o una iglesia que es autónoma, deben comenzar los pastores con sus juntas, con sus congregaciones, a elaborar un plan, un proyecto de pensión, un sistema de remuneración, ¿verdad? Basado, ¿verdad? En ese trabajo Así es. y en esos años de servicio que alguien le sirve al Señor y a la iglesia. Totalmente Eh, de acuerdo. y darle ese estándar a la iglesia y que esto hace, mire hermano, cuando vivimos dignamente, cuando un ministro vive dignamente, cuando un ministro sabe que se puede ir y no depende de su salida, el factor económico va a ser saludable para la congregación y va a ser saludable para el ministro. Mira, pastor, Eh, mira lo que nos dice la pastora Linda Serrano, nos dice, es lo menos que una iglesia o un concilio debe hacer por un uh -huh, pastor que ha dado su vida y su uh -huh, tiempo al servicio. uh -huh. Definitivamente, definitivamente. Pastor, el tiempo se nos ha acabado. Me parece que esto ha sido un tremendo tema, aunque ha sido por la vía telefónica, por las situaciones lamentables que hemos tenido en la conexión de Zoom con Facebook, pero la información está ahí. Me parece que está clara. Nuestra gente necesita entender que un pastor y una pastora que ha vivido dignamente, que ha servido dignamente al Señor y a la gente, también debe disfrutar de un retiro digno para la gloria de Dios
y me parece que la iglesia debe mirar hacia esa dirección. Algún hermano que me está escuchando, gente que nos está viendo, si perteneces a alguna junta, perteneces a alguna iglesia, aboga por tu pastor, defiende a tu pastor y a tu pastora. Habla con las juntas y dile, no, 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 hay que trabajar con el pastor, hay que ayudarlo, hay que verificar cómo está tú sabes, cómo están sus números, cómo está la cosa, para que de alguna manera cuando llegue el momento de retiro, disfrute de un retiro digno como así él lo merece o ella lo merece. Así que, pastor, gracias por tremendo tema, hermano mío. ¿Cómo la gente puede comunicarse con el pastor Iván de la Torre? Porque me parece que esta información que usted está brindando, quizás algunas iglesias de manera independiente o de manera conciliar, pero que necesitan quizás algún tipo de respaldo y de ayuda con esta información, ¿cómo lo pueden hacer, pastor? Pues mira, estamos en las plataformas sociales de Facebook, Pastor Iván de la Torre, estamos en Twitter de igual forma e Instagram, Sí. o al 787-378-0831, 787-378-0831, Pastor Iván de la Torre. Y quiero a la misma vez pedirle a nuestros hermanos que nos están escuchando y nos están viendo a través de Facebook, Sí. que vamos a seguir trabajando en Generación Relevo el tema de proceso para transicionar, y si hay un tema o alguna inquietud que usted tenga acerca de un tema relacionado a esto de Generación Relevo o de los procesos de transiciones, escríbanos y déjenos saber su inquietud, que con mucho gusto nosotros estaremos dispuestos a trabajar los temas y los subtemas que tienen que ver con este tiempo de Generación Relevo en Telto Hablemos. Así que muchas gracias y la paz de Dios con ustedes. Mira, pastor, antes que te vayas, dice por aquí Xiomara López, felicito al concilio de las Asambleas de Dios por reconocer Esa el es una de trabajo nuestras ministras. pastoral. Esa es una de Excelente, nuestras pastor ministras. Iván. Y esa es una de nuestras ministras Ay, qué en bien. relevo, en relevo. Qué Ella está bueno. haciendo una transición. Qué bueno, Ella está pues. entrando a una transición. Sí, Qué bueno. Dios te bendiga, Xiomara. Qué bueno. Pastor Iván de la Torre, sabes que te amamos, hermano, y gracias por vertir toda esta información tan interesante y tan importante. Nos dice por acá Miguel Rivera también, interesante tema. Existe desconocimiento sobre las necesidades que viven muchos pastores, en especial cuando están en edad avanzada. También Karen López nos dice, eso es así, los pastores deben tener un retiro digno que garantice una buena calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Ricardo nos dice, es correcto, la pobreza es una maldición una maldición que Cristo, por tal razón, ¿verdad? Una maldición. Y por tal razón, felicidades por el programa, porque es importante para que, por lo que los pastores, ciertamente, ¿verdad?, puedan tener un retiro digno. Así que, pastor, qué bueno, me parece que el tema ha sido un tema muy interesante y muy pertinente. A paz de Dios y nos vemos la próxima semana. Mi abrazo para ti, hermano mío. La paz del Señor. Fue el pastor Iván de la Torre con nosotros en esta mañana. Quiero